clases en ese ejercicio. Resulta que hacer ejercicio es parte clave de este curso, es decir, que uno mueva la mente. Yo me lo trajo ahí. Igual, sí, de todas maneras, para los nuevos, la idea es que entiendan que esto es una especie de cine continuo, o sea, esto es un círculo cerrado que mantiene en permanente movimiento. De manera que cuando nosotros terminamos clase volvemos a empezar 8 días después, común y corriente. La idea es que usted llega en un punto determinado, entonces mantenga en clase hasta que llegue a ese mismo punto. Entonces ahí completa su ciclo y entonces puede compaginar todo. De todas maneras, para nosotros terminamos el 17 la última clase, ya fuera de esa, nosotros faltan 2 clases para terminar, cerrar provisionalmente en diciembre. Volvemos a abrir hacia enero, ya que es eso, hacia el 21 de enero, si no estoy mal, 21 de enero, y entonces las 2 subsiguientes clases son las 2 últimas del ciclo. Y para esa última clase yo entrego un resumen de todo el diplomado, que le puede ser muy útil para que usted vaya viendo. De todas maneras, para este momento también entregamos el programa. Entonces, como el programa no se va a orientar, pero con el resumen usted va a poder ir adelantando toda una serie de elementos. Va a ser una idea global, por lo menos, de lo que está tratando el diplomado. Bien. Habíamos dicho que Howard Gardner adelanta el tema de las inteligencias múltiples basándose en 3 dimensiones: una dimensión neurológica, una dimensión contextual, una dimensión sociocultural y una dimensión psicológica. Pero además tuvo en cuenta la dimensión educativa, que le pareció muy preocupante. Él también asume la visión filosófica de Oriente, de cómo se considera la relación individuo-grupo, y se le da un mayor valor al grupo, y a él le pareció muy importante eso. Pero vuelve otra vez a la consideración occidental que le da preponderancia a la visión individualista del progreso, de la filosofía, del sentido de la vida. Son 2 concepciones totalmente diferentes. Cuando uno viaja a Oriente y uno conoce la manera en que realmente la gente se siente muy integrada en una totalidad, y el individuo casi que se pierde. Uno se siente casi respetado por la gente cuando no le prestan la importancia que aquí en Occidente se le presta al individuo. Entonces uno se centra en el individuo y le presta cierta importancia. Aunque es relativo, porque en partes de Europa como Suecia o Finlandia las cosas son de otro tipo completamente diferente a Latinoamérica o a Estados Unidos. Bien, el caso es que Howard Gardner sobre esa base desarrolla básicamente 7 tipos de inteligencia, pero él deja claro que esos tipos de inteligencia no son exactamente una clasificación fehaciente, ni un modelo que se pueda seguir de manera muy definida, muy detallada, muy precisa, porque él lo que hace es una insinuación de enfoque. Él lo que dice es, hay que mirar que lo que nosotros tenemos son ciertas facultades, y en la medida que nosotros podemos identificar esas facultades, entonces podemos decir que podemos seguir unas ciertas líneas con mayor facilidad, que si nos obligan a seguir por un camino de aprendizaje, como usualmente se siguen las escuelas. Entonces va a permitir su teoría que incluso no solamente en educación, sino que en cuestiones de empresas, en cuestiones de mercadeo, en muchas cuestiones, en muchas dimensiones, se aplica un poco su teoría de las inteligencias múltiples. Pero él llama a los psicólogos a decir, son ustedes los llamados, y a los pedagogos, a que ustedes entiendan el sentido de lo que estoy diciendo y que desarrollen y apliquen entonces las inteligencias múltiples. Entonces, por lo tanto, hay que leer con cierto cuidado a Gardner en ese sentido. Uno no puede mecánicamente, automáticamente aplicar una idea de inteligencias múltiples tal como la plantea, y él solamente se basa en ciertos ejemplos. De hecho, él aumentó el número de sus inteligencias múltiples, después de 7 pasó a 8, 9, y hasta donde yo recuerdo, incluso creo que iba por ahí como en 24. Eso se debe, en la lectura de las inteligencias múltiples 4, ustedes ven que yo anoté ahí espiritualista y no la desarrollé, porque él llegó a hablar un poco de inteligencia espiritual, una inteligencia espiritual, pero de pronto saca un articulito un poco más largo
matemáticas debido a que hay mucha confusión con esa famosa inteligencia espiritual. Es como la capacidad de percibirse de manera filosófica, como de entender el sentido de la vida, todo ese tipo de cosas. Entonces vamos a ver si le podemos sacar adelante un articulito. También dejé de presentar un artículo muy importante de la 10ª edición revisada en español de las inteligencias múltiples de Gardner. Pues estoy hablando que el libro no se llama así, no se llama La teoría de las estructuras de la mente, en la cual al final de ese libro, de esa edición, él menciona que en 2 paginitas menciona un poco los límites de otra manera, los límites de su teoría de la inteligencia, y vale la pena hacer también esas precisiones. Sin embargo, en su lectura 4, en inteligencias múltiples, ustedes ven que se propone sobre todo aplicar la teoría de las inteligencias múltiples a la educación. Piensa que uno como docente debe asumir una iniciativa para aplicar en las instituciones, que es muy compleja de aplicar porque representa primero que todo convencer al grueso del profesorado de una institución, o al menos un grupito para ir aumentando ese grupo, de lo positivo, de lo interesante y de lo magnánimo que puede hacer la teoría de las inteligencias múltiples. Y después hay que desarrollar un proyecto como si no existiera teoría, porque al fin y al cabo lo que plantea Howard Gardner es extraordinariamente limitado cuando uno ya está en la realidad de la educación. Uno está allá en la institución y dice, bueno, ¿yo qué hago aquí? ¿Cómo aplico inteligencias múltiples? ¿Sí? No es sencillo, pero tampoco es una cosa del otro mundo, es cuestión como de proponerse básicamente comprender que no todo el mundo aprende de la misma manera, hacerle comprender eso a otras personas, a otros compañeros de trabajo, y tratar de ir sacando adelante un proyecto que imprime obviamente todas las estrategias, los objetivos. Bueno, sacar un proyecto adelante en una institución educativa no es sencillo, porque si no viene de arriba para abajo es como fregado. Quizás en las instituciones públicas es más sencillo implementar un proyecto que venga de abajo hacia arriba. Es decir, puede tener prácticamente más éxito. En las instituciones privadas es un poco más complejo. Pero si a eso se le suma que todo el mundo tendría que haberse leído el libro de inteligencias múltiples, todos los que vayan a integrar el equipo, pues no es sencillo, porque no existe una cultura muy firme del estudio en Colombia. Son pocas las personas que asumen por su propia cuenta y decir, bueno, voy a clavarme aquí a tratar de entender esto y vamos a sacar adelante esta cuestión, y si lo hace no siempre se siente acompañado. Esas son las limitantes. Sin embargo, al final del camino, las inteligencias múltiples de Gardner son un libro muy bien escrito, un libro muy claro en términos de que está deliciosamente escrito, es decir, que se lo lee uno con una facilidad enorme, y de una u otra manera es difícil que no le quede una idea realmente de una u otra manera coherente sobre lo que él quiere decir cuando habla de inteligencias múltiples. Entonces, obviamente, si nos limitamos a las lecturas, pues escasamente nos hemos dado un brochazo por encima que se puede secar muy rápidamente. Vale la pena conseguirse el libro, si uno lo consigue en internet, si uno lo consigue en copias en cualquier biblioteca, y justifica realmente meterle el diente en el juego. Creo que la aproximación con el cuadro de la lectura 4, del cuadro que trae la clasificación de las inteligencias con unas aplicaciones, ¿no? En la tercera columna, unas características típicas a la izquierda, y después a la derecha cómo reconocer, cómo saber un chico, qué características tiene para que uno lo pueda clasificar. Pero hay que ser cuidadoso con eso de clasificar. Recuerden, estamos hablando solamente de decir cómo, es decir, hay que hacer la propia interpretación de lo que uno observa en ese chico. Lo que se está llamando realmente es a que uno observe, no solamente a sus estudiantes, sino a sus hijos, a los chicos en general y a las otras personas. Porque en una empresa, cuando uno aplica inteligencias múltiples en una empresa, pues ahí estamos hablando de cómo una persona entiende las cosas y cómo uno puede hablar en un lenguaje, o cómo uno puede interpretar lo que otra persona quiere decir, porque lo habla casi que en su propio lenguaje, aunque es difícil decir si hay o no hay inteligencias múltiples cuando otra persona se trata de hacer entender. Bien, y dentro del ámbito educativo,
tratar de comprender significa partir de ser un muy buen observador, comprender a los chicos significa ser un muy buen observador, significa ser intuitivo, pero también tener una profunda cultura. Y es ahí donde yo realmente llamo la atención, en esto último. Somos personas que estamos dados muy al facilismo y no solemos comprender fácilmente, por lo menos no cuando tenemos como cierto avance en la vida y ya se nos ha venido la experiencia, como diciendo, oiga, ¿y usted qué sabe hacer? ¿Usted para dónde va? Y nos despertamos como diciendo, bueno, ya es hora como de lucirse en algo, como para que uno resalte más allá de la manera como uno viste o la manera como uno se saluda a los demás, y comprender que el resultado de ciertos niveles de éxito, y si ustedes quieren interpretarlo como felicidad, la palabra éxito y felicidad aquí son un espectro amplio que va, del cual tendremos que ir discutiendo poco a poco cuando empecemos a mencionar programación. Representa eso una actitud o una comprensión de que la vida implica un esfuerzo para llegar a cualquier nivel de éxito o cualquier nivel de felicidad. Es imposible llegar a la felicidad si uno, más que quedarse ahí esperando que las cosas se den. Si uno comprende que las relaciones que nos vienen moviendo son en general relaciones de alienación, o sea, vivimos en un medio que nos arrastra en un promedio de circunstancias, de situaciones, nos arrastra por el mercantilismo, por la manera como se informan los medios de comunicación, incluso la manera misma como se estudia, ¿sí? Uno vive en un ambiente relativamente mediocre, uno tiene que andar metido, impulsándose, centrándose en ubicarse en medios ambientes. Recuerden que habla Gardner de los ámbitos, ¿sí? Los ámbitos que son los que le dicen a usted es un especialista en esto, entonces abra la boca y diga qué es lo que sabe hacer, que aquí somos una serie de jueces con los que podríamos decirle si tiene valor lo que usted hace o dice, ¿sí? Entonces uno tiene que estar buscando esos ámbitos, esos medios culturales en donde uno se pueda mover con una mayor dinámica y en donde tampoco puede esperar uno absolutamente nada más. Uno tiene que estar haciendo un permanente esfuerzo por buscar las cosas. Realmente en Oriente se ha aprendido mucho de que si uno trabaja hasta el final de su vida, digamos, allá al final de la vida empieza uno como a empezar al menos a conseguir las llaves de las chapas y a medio abrir las puertas con la gran luz del éxito, de la felicidad, porque mucho de eso tiene que ver con la sabiduría. Si uno, en la medida que uno experimenta es para llegar a ser alguien grande en el sentido de sentirse que uno está vivo, ¿sí? Está vivo con todas las de la ley, es decir, que uno siente que está sobre esta tierra y sobre esta vida, pero llegar a eso significa tener una visión cultural, o sea, no hay manera de hacerlo desde creerse uno un sacerdote o creerse una persona investida de autoridad, ya sea del presidente para arriba o para abajo. No, se trata de tener realmente una visión cultural que implica un esfuerzo. Es ahí donde realmente tenemos que empezar a comprender a Steinberg, por ejemplo, mencionar solo un ejemplo, cuando él dice, en la medida en que usted ha logrado algo a través de su esfuerzo y mecaniza eso, entonces a usted se le facilitan un poco las cosas, pero habrá dado tan solo un paso hasta ahí, ¿sí? Y ahí tiene que seguir con otros pasos de esfuerzo, porque es que la vida es múltiple, es aquí una multiplicidad, tiene muchas facetas, muchas dimensiones, ¿sí? Eso representa, uno tiene que moverse en las dimensiones emocionales, en las dimensiones filosóficas, en las dimensiones económicas, una serie de dimensiones muy complejas. Bien. Yo diría que uno tiene que estar como abierto a todos los cambios que van resultando, lo mismo en juventud ahora. Como Y que saber para dónde van esos cambios, ¿no? Uno puede estar muy abierto a los cambios, que es algo con lo cual nosotros iniciamos estas clases, es decir, uno tiene que ser muy flexible. Pero al fin y al cabo ser flexible también quiere decir, como que las cosas están cambiando para allá, entonces vamos para allá porque mi flexibilidad me permite. Uno tiene que saber para dónde están cambiando las cosas. Realmente uno tiene que ser flexible de mente en el sentido de decir, aquí hay algo que pensar, y si hay algo que pensar, ¿para dónde me conduciría ese pensamiento? Es decir, ¿a dónde podría llegar si sigo esta corriente o si voy para allá?
Y eso, cuando uno plantea para dónde van los demás, siempre uno se está planteando para dónde va uno. Y es por eso que hay un gran dicho y mucha de la filosofía, tanto de Oriente como últimamente de Occidente, tiene que decir, mírate a ti mismo para poder comprender y poder transformar la realidad. Pero eso es una dinámica, no es solamente mirar a mí mismo, sino es mirar el medio ambiente, definir qué es lo que quiero yo con respecto a ese medio ambiente y acoplarme a objetivos que formulo, pero dentro de la dinámica de las cosas que se mueven, porque el gran problema es que también la sociedad se mueve en una dinámica en que uno, y además uno se mueve en ciertas dinámicas que cree que son de corto plazo, y realmente uno se debe mover en dinámicas de largo plazo, y en largo plazo las cosas cambian de tal manera que cuando uno se da cuenta y cree que está haciendo algo nuevo, realmente hasta ahora está poniendo al día, porque la sociedad casi que se ha movido al mismo ritmo en que uno se mueve, y la idea es que uno se mueva a un mayor ritmo, esa es la idea. ¿Qué quiere decir ser exitoso si no es salirse un poco de las circunstancias, ir más allá de donde están yendo los demás, anticiparse a las cosas que están por suceder, mirar la tendencia de las cosas y entonces uno decir hacia dónde se desenvuelven las cosas y por lo tanto yo me adelanto para estar al pie del cañón cuando empiecen a dispararse las grandes luces de un nuevo alumbramiento, pues, etcétera, etcétera, a propósito de la vida. Bien. ¿Alguien tiene la lectura de inteligencias múltiples 3 a la mano? Para no... Gracias. Estas inteligencias múltiples 3 de inteligencias intra e interpersonal son la que para esta oportunidad de inteligencias múltiples decidí escoger, debido a que si cogiéramos inteligencia por inteligencia, nos quedaríamos un buen tiempo hablando de Howard Gardner. Hay mucho que decir sobre cada inteligencia, uno no puede decir que la inteligencia, él critica que solamente hemos visto la inteligencia lógico-matemática, o sea, él dice, la escuela se ha centrado en la inteligencia lógico-matemática y en la lingüística. Ustedes ven aquí los lineamientos curriculares, ustedes ven acá las políticas educativas y se tiende a considerar matemáticas y lenguaje como las dos áreas más importantes por encima de cualquier otra área, y es la crítica que hace parte de Howard Gardner. Él dice, no, estamos dejando de ver modos de pensar, facultades de otros tipos que hacen que nosotros nos encasillemos a que todo el mundo tiene que desarrollar como si tuviéramos que desarrollar sobre esas dos inteligencias. Siempre habla de la sensibilidad corporal, por ejemplo, y entonces desarrolla toda una temática. Entonces, bueno, la invitación a que se lean un poco más de fondo, porque no hay tiempo de elucidar aquí de cada una de sus inteligencias. Pero sucede que el último libro de Daniel Goleman, el autor de la inteligencia emocional, trata sobre la inteligencia social. Entonces yo me salté un poquitico esta tercera lectura porque cuando vayamos a enseguida que terminemos esta Howard Gardner, inteligencia múltiple, entramos a Daniel Goleman, al que le dedicaremos 2 capítulos, el primer capítulo dirigido al desarrollo de la inteligencia emocional, cuáles son los planteamientos básicos que él hace, y el segundo dirigido a la inteligencia social, porque él lo asume como una prolongación de la inteligencia emocional. Y entonces veremos una relación entre lo que dice Howard Gardner con sus inteligencias intra e interpersonal y la inteligencia social de Daniel Goleman. Entonces, por tanto, se justifica pasar. Además, porque ustedes ven que a veces cuando entramos en ciertas discusiones se va bien con ello. Quiero mencionar que un grupo de ustedes me invitó hace 8 días a considerar que hay una tendencia a hablar un poco de educación en este diplomado. Y esa tendencia no es gratuita, pero no siempre fue así. Este diplomado que nació conmigo hace 3 años, empezó con un auditorio extraordinariamente multifacético, es decir, había de todo, de amas de casa, psicólogos, educadores, pero había contadores, había ingenieros, una gama extraordinariamente prolífica de toda clase de personas. Pero eso se fue decantando poco a poco y ese cambio se ha dado a lo largo de este tiempo precisamente en un aumento de docentes o estudiantes de docencia. Y entonces algunos de ellos me propusieron hace 8 días que por qué no formulaba la propuesta de fundar un diplomado de desarrollo de inteligencia, de programación neurolingüística dirigida exclusivamente a la educación. Voy a plantearlo muy posiblemente en la próxima clase a partir de una encuesta donde recogeremos cómo está compuesto este diplomado. El problema de que lo hagamos en la próxima clase es que ustedes ven
que para esta época empieza a disminuir bastante la afluencia de gente. Hace 8 días teníamos casi el doble de personas, aunque ahorita sigue llegando más gente, ¿no? Pero entonces toca esperarse al último momento para poder hacer la encuesta y esperar a que se entregue de una vez para poder tener nuestros resultados. No sé si de pronto va comenzando el año próximo, hagamos eso, porque igual hay que planearlo con mucha calma, pues habrá tiempo. Pero les dejo la inquietud. Es decir, estoy un poco de acuerdo en ello. Y lo planteaba porque cada vez que se arman algunos debates aquí, se arman muy alrededor de la educación y hay otros temas que se quedan, dijéramos, en un aspecto un poco personal al cual, pues, muchos le podría interesar, pues, cómo piensa que es oeste sobre sus sentimientos, sus pensamientos, sus cosas por el estilo, pero se divaga mucho más alrededor de ese tipo de intervenciones que cuando hay una temática central como es grupal. Bien. Entre los ejercicios, dejo ahí, voy a dejar ahí porque estoy contando con que ustedes traigan inquietudes y voy a tratar de presionar un poco eso, ya que últimamente me he dado cuenta que traigo una conferencia y todo el mundo me siente a escuchar y todo el mundo está en una posición muy cómoda. Nadie dice, oiga, yo pienso esto, yo pienso aquello, a mí me parece, tengo una pregunta y ese tipo de cosas. Entonces pienso que ustedes, que de pronto no estoy moviendo su propio pensamiento, no estoy moviendo su propia comodidad y no estoy muy de acuerdo conmigo mismo si ese es tanto el resultado como el objetivo inconsciente que me pueda estar planteando. Entonces voy a solicitarles que lean un poco si realmente quieren llegar a algún lado con este curso y traten de moverse más allá de donde su comodidad les permite moverse para que se planteen cosas en su mente que a su vez los muevan hacia alguna respuesta que puede que consigan ustedes o tengan que responderla yo, pero de una u otra manera, o alguien aquí dé su opinión al respecto, pero esa sería la manera ideal de mover las cosas. Bien, también paro acá por dos motivos. El primero y el más importante de ellos es que tenemos varios ejercicios, unos de la semana de hace como un mes ya que traemos de los famosos espiroláteras, son estos gusanitos, y el otro es de los que di hace 8 días, que versan sobre el problemita que alcanzamos a tratar acá, que tenga dos vasijas, una con una capacidad y la otra con otra capacidad, y hay otro ejercicio de ese tipo. Se me quedó el papel del doblaje, el problema número 2. Si tuvieron la oportunidad de ver el problema número 2, es un problema muy bonito. El problema número 2 es un problema que dice lo siguiente. Estoy hablando de estos ejercicios. El problema número 2 dice, imagine una hoja de papel bond de 30 por 20 centímetros. Más o menos esto, ¿no? Esta tiene 31 por 21, o sea que es bastante, aproximadamente una hoja cada. Ahora imagine que la dobla no 7 veces, sino 3 o 4 veces. Pongamos 4 veces. Y ahora preguntémonos qué tamaño tiene esa hoja después de haberla doblado 4 veces. Aclaro que cuando hablo de doblar, el primer doblez va así, pero el segundo doblez no va en ese sentido, sino va cruzado. ¿Correcto? Eso faltó por aclarar en el inicio, entonces de una vez lo planteo de esa manera. Pero ese es el ejercicio con el que quisiera que comenzáramos hoy a trabajar un poco la mente. Imagínense una hoja de 30 por 20, dóblela en un sentido, de cuánto queda, vuelvan a doblar en el otro sentido, de cuánto queda, vuelvan a doblar en el otro sentido, de cuánto queda y vuelvan a doblar en el otro sentido, de cuánto queda esta hoja, vuelvan a doblarla 4 veces. ¿De cuánto queda? Échenle cabeza, 1 minuto para pensar eso. ¿Perdón? Que realmente tengan sentido, porque si nosotros nos quedamos ahí bailando adentro, rodando y rotando, y eso tiende a hacernos perder porque tenemos la tendencia a percepcionar lo que hemos imaginado, y al intentar percepcionar lo que hemos imaginado, tendemos a perder un poco de contacto. Eso le pasa mucho a los lógicos. Anoche estaba yo en una discusión, estaba en un seminario de lógica al que estaba asistiendo, y son tipos pues muy peritos extraordinarios en lógica, y yo repetí las palabras de un interventor al final de la conferencia diciendo, mire, yo igual que el señor Atlanta, yo realmente no soy un duro para la lógica, pero me interesa muchísimo en calidad de pedagogo, de persona preocupada por la educación, de la relación entre el lenguaje de la matemática y el lenguaje natural, el lenguaje que nosotros usamos.
Y terminé haciéndole una pregunta que le fue muy difícil de contestar a este tema, que era una pregunta algo así como, si el lenguaje natural evoluciona y el lenguaje de la lógica, especialmente la lógica matemática, que se basa en palabras del lenguaje natural para hacer sus apreciaciones. Por ejemplo, la indecibilidad es una palabra que hace lugar a lo que es decidible o no decidible, ¿sí? Entonces una cosa puede ser, tiene capacidad de poderse decidir o no decidir. Entonces el lenguaje el lenguaje matemático utilizado cada vez incorpora nuevos términos de ese tipo. Pero si el lenguaje evoluciona, porque las sociedades evolucionan, y ustedes ven cómo en la calle se utilizan nuevos términos, y incluso los mismos narradores, los mismos locuteros utilizan términos, terminan volviendo verbos, cosas que son adjetivos, y pues una cantidad de cosas, una cantidad de cambios. Entonces, ¿cómo es que la lógica se las arregla para mantenerse al tanto? La lógica es muy útil porque es un lenguaje, recuerden, yo decía, muy riguroso. La lógica utiliza un lenguaje riguroso, la ciencia utiliza un lenguaje riguroso, y hay durezas, hay lógicas frágiles o débiles, y hay lógicas muy fuertes. Las lógicas fuertes son las que se usan en la ciencia, y las lógicas frágiles o débiles son las que utilizamos nosotros. Y entonces la lógica son los elementos contenidos en nuestro lenguaje, es la manera como inferimos y hacemos inferencias. Hacemos una afirmación y de esa afirmación sacamos otra, pero jugamos de una manera tan extraordinariamente subjetiva que pasamos de una dimensión del lenguaje a otra dimensión. Estamos hablando de un tema y lo concatenamos con otro tema, y hacemos creer al otro que esas dos cosas están relacionadas cuando no tienen absolutamente ninguna relación, pero se lo mostramos de tal manera que parece lógico, y entonces uno se come el cuento de que es muy lógico el asunto. Entonces hay que comprender un poco ese juego de los lenguajes y acostumbrarse un poco al rigor del lenguaje para uno no estar diciendo tantas tonterías, salir un poco de ese lenguaje, dijéramos, perfeccionarlo, y eso es parte de la programación neurolingüística, ya lo veremos un poco más adelante. Pero esa es otra manera más de salirse un poco de las maneras usuales de pensar, y empezar aquí con este tipo de ejercicios a volverse un poco más riguroso desde la imaginación misma. Bien, déjenme mirar rápidamente si había otro ejercicio que valiera la pena mencionar para olvidarlo. Bueno, el primer ejercicio. El primer ejercicio, los otros ejercicios son muy interesantes. Este ejercicio de la flexibilidad en el uso de estrategias. O sea, esta hoja es densa, por decirlo de alguna manera. Hay una serie de ejercicios a los que hay que pararse y leerlos y dedicarle un poco de tiempo. Pero me refiero a que, y al final, este cuadro que ustedes ven acá, ese cuadro hace alusión a la cantidad de cosas, al número de consecuencias, y por lo tanto habrá que imaginar la gravedad de las consecuencias. Cuando nosotros nos equivocamos en otorgar atribuciones a nuestro lenguaje, y por cada afirmación o cada palabra que utilizamos equivocada, tenemos una serie de consecuencias en la siguiente frase, y así sucesivamente. Y eso puede llegar a que a un número de 10 palabras en una oración uno puede tener la posibilidad de 8.876.000 combinaciones posibles equivocadas con relación o sea, tiene 9.800.000 ordenamientos posibles, y de ellas 8.877.000 posibilidades de equivocarse solo porque tenga un número determinado de equivocaciones en una que otra palabra equivocada. Es a eso que hace alusión el cuadro. Entonces, mucho ojo con ese tipo de cosas. Es decir, es como las telenovelas en las que uno, para eso les recomiendo una película extraordinaria que ahora se consigue en DVD, que se llama Rashomon. Precisamente la acabo de conseguir. Rashomon es de Akira Kurosawa, uno de los más grandes directores japoneses, ya fallecido hace varios años. Se llama Rashomon, y en esa película se muestra, la película para cualquier persona que no sigue hasta lo va a aburrir. Rashomon, se escribe así, Rashomon de Akira Kurosawa. Akira Kurosawa. En esa película se muestra cómo sucede algo en la mitad de un camino un poco adelante de la Edad Media, en la mitad de un cruce de caminos por el campo, y hay varios observadores, sucede algo con unas personas y hay varios observadores. Entonces, adelante de uno de esos caminos hay una posada, y entonces llega a la posada una persona, y hay una serie de comensales, una serie de personas ahí sentadas, descansando, una posada de afición donde descansaban los viajeros.
estamos hablando del siglo XVIII, XVII, quizás en Japón eso era casi el medioevo. Y esta persona cuenta que vio un suceso. Y entonces todo el mundo le presta atención. Llega muy emocionado a contar el suceso que acaba de ver. Y está terminando de contar el suceso y de pronto llega otra persona que acaba de ver el mismo suceso. Y empieza a contar el mismo suceso, pero lo cuenta de una manera totalmente diferente. Y cuando termina de contar el suceso, llega un tercero observador de ese mismo suceso y cuenta el mismo suceso desde otra perspectiva. Entonces es una muestra extraordinaria de cómo, desde el punto de vista como uno ve el suceso, entonces así lo cuenta, pero termina siendo diferente a los otros puntos de vista de las personas. Entonces me refiero aquí, pues obviamente es una manera de mostrar las cosas en otra dimensión, pero lo que quiero decir es, fíjense cómo si uno no concatena su discurso de manera muy coherente y de una cosa, de una afirmación que está dentro de una dimensión, no infiere precisamente dentro de esa misma dimensión algún resultado, entonces da lugar a muchas equivocaciones de ahí en adelante, porque a su vez, si se ha equivocado acá, y ahí vuelve a inferir otras cosas, y por lo tanto todas las inferencias que vienen de acá son equivocadas. Es a eso que me refiero. Y eso hace que el lenguaje sea tan extraordinariamente vago, difuso, y uno no sepa si eso es verdad, si eso no fue verdad, cómo lo vio los intereses que están implícitos en la manera como ve las cosas. Entonces uno tenga que ajustar un poco su lenguaje, y eso es parte de los principios de programación neurolingüística, ser un poco preciso con su lenguaje. Bien. Y el último ejercicio que podríamos finalmente terminar diciendo es el primero, que se llama, suponga que se coloca un tubo de acero dentro de un suelo de cemento. ¿Recuerdan ese ejercicio? Lo voy a leer de estas maneras. Suponga que se coloca un tubo de acero dentro, se incrusta en un pedazo de cemento, en una habitación totalmente vacía, tal como se muestra en la figura número 1. El diámetro de ese tubo es de 1.42 centímetros más largo que el diámetro de una pelota de ping-pong. Es decir, imagínense un tubo en el donde cabe, que está incrustado en el cemento, en donde cabe exactamente una pelota de ping-pong. Supóngase que el tubo es más o menos así. Y entra muy ajustadita la pelota de ping-pong, es decir, entra ajustada, pero cae hasta el fondo sin ningún problema. No se va articulando, sino que cae al fondo. Muy bien. Y usted dispone de 10 metros de cuerda, un martillo carpintero, un cincel, una caja de clavos, una lima, una barra de aluminio, una llave inglesa y un carrete de hilo. ¿Cómo sacan la bola de ping-pong del tubo? Bien, ese tipo de problemas es un problema que un italiano muy interesante denominó un problema perteneciente al tipo de los problemas de pensamiento lateral. Se llama Edward de Bono. Edward de Bono es un tipo que desarrolló un principio que se denomina pensamiento lateral, que consiste en cómo resolver problemas enfocando, primero que todo, a qué dimensión pertenece el problema. Yo aquí he puesto varios ejemplos. ¿Algunos de ustedes recuerdan algunos de los ejemplos que he puesto aquí de pensamiento lateral? Dos monedas. ¿Se acuerdan de las monedas? La manera de cómo se ha dicho. ¿Cómo se plantea un problema y cómo ubico yo la clase de problema para saber qué clase de solución le doy a ese problema? Es decir, uno suele ser muy inmediatista, muy mecánico, debido a su falta de información, en la solución de determinados tipos de problemas, porque uno no sabe ubicarse frente al tipo de problema. Dos monedas suman 1.500 pesos, pero una de ellas no es de 1.000. ¿De qué denominaciones son las monedas? Dos monedas suman, ellas dos, 1.500 pesos, pero una de ellas no es de 1.000. ¿De qué denominaciones son las monedas? Estamos hablando de monedas colombianas, totalmente reales, incluyendo las viejas monedas de 500 que salieron de circulación porque eran fáciles de falsificar. El problema fue planteado en las monedas de 500. ¿Cuál es la solución a ese problema? Dos monedas suman 1.500, pero una de ellas no es de 1.000. ¿De qué denominaciones son las monedas? Correcto, una es de 1.000 y la otra es de 500, porque cuando dicen una de ellas no es de 1.000, la de 500 no es de 1.000 porque es de 500. Pero la manera como uno plantea el problema no le permite ver, y uno se va a la matemática para tratar de encontrar cuáles monedas suman, y entonces uno dice, bueno, una de 750, pero no pueden existir monedas de 750, y se vuelve un 8 tratando de solucionar el problema matemáticamente, debido a que uno no está acostumbrado a darle el enfoque apropiado a los tipos de problemas. Esa actitud, ¿sí?, es la actitud que expresa de modo que uno debe desarrollar, que se denomina pensamiento lateral. Es decir, es primero ubico el tipo de problema para poderle dar solución antes de meterme automáticamente a intentarle dar solución.
¿Recuerdan el problema de la rana que intenta salir de un hueco de 3 metros? Ese es un poquitico por ese lado. Es un problema extraordinariamente sencillo. Se cae una rana a un hueco de 3 metros de profundo, ¿sí? Y por la noche de día sube 2 metros por la pared muy resbalosa, pero se cansa después de subir esos 2 metros, dura todo el día subiendo, entonces al atardecer está muy cansada, y por la noche mientras descansa se resbala 1 metro. ¿Sí? ¿Cuántos días le toma salir del hueco? Ese pertenece al mismo tipo de problemas de desarrollo de pensamiento lateral. ¿Qué solución es? ¿Qué problema? Sí. Como dos días, ¿verdad? 2 días, ¿quién más? ¿Quién dice más? 1. El hueco mide 3 metros. No, se demora un día y un pedazo. Buen día. El hueco mide 3 metros, sube 2 metros y se devuelve 1. Sí, 3 días. ¿Cuántos días le toma salir del hueco? 2 días. ¿O un día? ¿O un día? No, 2 días. Porque el otro está empezando y salta y llega ya de una vez. Claro, generalmente uno soluciona el problema diciendo, si subo 2 metros y bajo 1, entonces eso quiere decir que al final del día realmente tengo 1 metro. ¿Sí? Entonces tengo que subir Un día, ahí va. 1 metro por día. 1 metro por día en cierto cálculo. Entonces, ¿cuánto tiempo le toma? 3 días dirías tú, pero no es verdad. Toma solo 2 días. Un día y empezando el otro. Porque al segundo día sube 2 metros y ya está fuera, no se va a quedar en el bosque esperando a que se caiga. Ese es un problema que requiere imaginación. Te duermes ahí en el bosque. Si fueras una rana me tomaba 3 días. ¿Qué hay en el otro? Ok. Quiero mostrar que hay que saber enfocar los problemas. ¿Qué pasó con el tubo? ¿Quién ha salido? ¿Quién ha sacado la pelota del tubo? Sí. ¿Qué es pensamiento lateral? A Edwards escribo. Tiene varios libros. Esto fácilmente, aquí en Colombia consiguen unos 4 o 5 libros de él, muy interesantes. Lo llama Aprender a Pensar, es más interesante. Y otro se llama Pensamiento Lateral. Bien, este problemita no lo voy a solucionar, les dejo a que ustedes elucubren un poco y después lo veremos con un poco de calma. Vamos a plantear el siguiente. El siguiente ejercicio que ya tiene que ver es con quién era la lectura. Ya. ¿Tuya? Gracias. Ah, no, yo la tengo copiada. No, yo le presté, fue la lectura. ¿De quién? ¿Tuya? ¿Quién me prestó la lectura? Yo le presté, pero la 3. ¿Tuya? Ah, que necesitas una lectura, No, igual yo tengo otras acá. Yo no sé si de pronto es mía. Yo le presté, fue la... ¿Esta es la tuya? No, es posible que la haya sacado porque tengo aquí varias lecturas. No recuerdo si alguien me la dio. Yo le presté, pero la de inteligencia 3. No, sí, alguien me prestó y tú me prestaste esto. Bien, ok. ¿Cómo se llama el libro, profe? Oiga. ¿Aprendiendo a qué? Entonces esta será suya que tenga. Ya con eso la serie. Yo entiendo. Ok. Aprender a pensar. Ok. Entendemos por camino de oruga una manera de aprender a programar, una manera muy interesante, y programar es una manera de meternos no tanto a la programación de computadoras, sino es una manera de aprender a continuar el ejercicio que empezamos haciendo al comienzo cuando estamos hablando de la hoja de papel. Es decir, a acostumbrarnos a ese tipo de razonamientos que se manejan con imaginación. Aprender a programar además es un aliciente o es un punto extraordinariamente interesante para desarrollar lo que se denominan algoritmos. Un algoritmo es una especie de programa que permite
programa, o no necesariamente programa, sino puede ser un mecanismo, puede ser una fórmula que permite conocer todas las posibilidades de desarrollo de un juego determinado. Por ejemplo, el triqui. Ustedes recuerdan que cuando uno trabaja un triqui, uno trabaja a que alguien hace esta señal y otro viene y hace así, entonces el otro viene y hace así, entonces el otro viene y así, entonces el otro viene y hace así. ¿Sí? Ok. Un algoritmo para este triqui sería una fórmula que permita conocer todas las jugadas que conduzcan a ganar o a empatar. Y entonces para muchos juegos es posible desarrollar los algoritmos. Una vez que uno aprende el algoritmo, entonces uno puede jugar ese juego a ganar o como mínimo a empatar, pero no a perder. Entonces aprender algoritmos en la vida cotidiana es muy útil y uno puede aprender algoritmos de muchas cosas. Aprender algoritmos es cómo saltar un charco también, ¿sí? Cómo hacerlo de manera eficiente, por el mejor sitio, en el mejor momento, cuando hay menos agua, eso sería como un algoritmo en la vida cotidiana. O cómo responderle a ciertas personas, ¿sí? Entonces ya le cogí el tiro, entonces ya sé cómo lo doy contentido. Siempre le da vueltas y le da vueltas y le da vueltas porque le cogió el tiro como manejar a esa persona. Eso llama un especie, esos son algoritmos, todos son algoritmos. Okay. Bien, entonces, buenas tardes, ¿cómo están? El primer ejercicio que vamos a hacer es un ejercicio que consiste en imaginar que tenemos un gusanito que camina siguiendo una orden nuestra, es decir, un programa que nosotros hemos imaginado. Entonces vamos a imaginar el siguiente programa. Avanzamos uno de un punto X hacia arriba, ¿sí? Dentro de una cuadrícula. Pues avanzamos una dimensión X, es mejor ubicarse dentro de una cuadrícula para poder decir, avanzamos una cuadrícula, un papel cuadriculado, hay que manejar siempre un papel cuadriculado. Avanzamos uno, volteamos a la derecha y avanzamos otro más. Avanzamos en el mismo sentido, o sea, también hacia la derecha. Una vez que estoy aquí, sigo avanzando a la derecha, entonces, y avanzo un solo cuadrito. Y finalmente, otra vez volteo a la derecha y avanzo un cuadrito. Se cerró en un cuadradito. Y eso lo voy a representar como mover uno, moviéndose siempre a la derecha, entonces lo indico aquí a la derecha del 1 en ángulos de 90. 1 ángulo de 90 a la derecha, 1 ángulo de 90 a la derecha, 1 ángulo de 90 a la derecha, eso me da 1, 2, 3, 1. Entonces fíjense que para ciertas comprensiones uno lo que hace es utilizar los simbolismos, y es ahí donde uno poco a poco sabe meter un poco con la lógica. Pero no vamos a meternos en la lógica, sino exclusivamente nos vamos a mantener dentro del plano del simbolismo. Entonces, ¿cómo sería 2? Entonces voy a expresar 2. Aquí tenemos ya 1 en ángulo de 90 a la derecha. Ahí está en su fotocopia. 2 en ángulo de 90 a la derecha sería 1, 2, 1, 2. Y ese sería el resultado gráfico en una pantalla de nuestro programa. ¿Correcto? Esta fórmula. Okay. O la oruguita o el gusanito, cuando se trata de niños, uno le explica como una oruguita que siempre está siguiendo un camino específico. Entonces, avanza 1, voltea a la derecha, avanza 2, voltea a la derecha, avanza 1, voltea a la derecha, avanza 2, y entonces se cierra. ¿Correcto? Este es el resultado de los 90. ¿Cómo sería 3? 90. Quiero que lo expliquen, no solamente que miren la respuesta, que ustedes tienen ahí la respuesta, sino que vengan aquí y lo hagan, sino que entendieron en esa hoja. Segunda lógica sería 1, 3, 1, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Ah, vamos a ver por dónde es. 1. Sí, exacto, sería eso. 2. Está bien, lo voy a hacer yo. Sí, porque no hay. También se me. 2, 3, 1, 2, vendrá 2 aquí. Ah, no, 1. La 2 aquí. 1, 2, 3, 1, ¿sí? Y así sucesivamente, y nos da la figura que ustedes tienen ahí en su hoja. ¿Qué pasó con su hoja? ¿No la trajeron ahí? Preciso, y no la trajeron, estaba diciendo. Es que no tengo una cuadrícula para que salga bien hecha la gráfica.
Sería 1, 2, 3. Quiere decir que aquí hay 2 y aquí hay 3. Sería 1, 2 y 3 acá. Aquí sería 1, aquí sería 1, 2, aquí sería 1, 2 y 3. Aquí sería 1, sería 1, 2, aquí sería 1, 2 y 3. Aquí sería 1, y aquí sería 1, 2, y aquí sería 1, 2 y 3, y aquí sería 1 y queda así. 1, 2, 3, 1, 3. Y cada vez que aplicamos 1, ¿sí? Este, nos da una fisura diferente. Entonces se vuelve un juego simpático. ¿Sí? Porque siempre me va a dar una fisura diferente. ¿Cómo sería entonces 1 a la 4? Perdón, 4 a 490. Sería 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahora sí la cogí. 1, 2, 3, 4. Ya la cogí. Sería Sería 1. Se me dañó el estilo. Venga, lo intento hacer. Bien, Luis. Más grande que más largo porque este debe ser el doble del grande 1 para ayudar a salir más o menos. Un poquito más. Pero sacado para que no vea. Es la mitad de esta. Exacto. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 4. Ah, 4. 4. Más arriba. Ahora voltea. 1, eso. Ahora 2. 1, 2. Ahora 3. 3. Y ahora 4. 4. Eso. Ya sube 1. 2. 2. Yo no sé si encuentre con esto. No, no encuentro. 2. Ahí más o menos. 3. Y 4. Y entonces por primera vez nos da una figura abierta. O sea, todas las redes. Exacto, todas las redes. No, pero sí, no, pero igual así Ya está hecho. Vamos a hacer el siguiente. Y así sucesivamente vendrá. Casi no lo entiendo. Bueno, fíjense, es importante comprender, y este es un ejercicio de comprender problemas de cierta complejidad. Entonces, lo que me interesa es que van entendiendo de qué estamos hablando, para dónde vamos, en qué consiste, y que cada uno a su vez pueda hacer un ejercicio dentro de su mente. ¿Ok? Que acostumbren a hacer ejercicios. En la medida que ustedes se acostumbren a hacer ejercicios y se propongan retos que vayan desde lo más chiquitico, imaginarse una aguja, imaginarse, hay muchos elementos para imaginarse. Después veremos un ejercicio en programación neurolingüística de imaginación interesante. Bien. O de pronto en inteligencia emocional con Goleman. Y así sucesivamente. ¿Alguien cogió la hoja de los ejercicios? ¿Tú cogiste tu hoja? ¿Quién cogió la hoja? ¿Ya se llevaron la hoja? No, aquí está. Yo dije, ¿seré yo, maestro? Tienen ustedes todas las respuestas de los ejercicios, y entonces ya pueden entender de qué tratan todas estas fórmulas, o casi todas, al menos el conjunto de las fórmulas. ¿Cuáles son las variaciones? Es lo que voy a anunciar a continuación para que ustedes continúen intentando hacer los ejercicios. Pero recuerden que aquí, si bien están respuestas acá, están las respuestas acá, es necesario que ustedes hagan el ejercicio para que comprendan el proceso y puedan enseñarle a algún niño a hacer dicho proceso. Eso es transposición. Yo enseño algo acá para que ustedes a su vez a sus hijos o a sus estudiantes enseñen ese mismo ejercicio. Para que transmitamos. Solo podrán explicarles el ejercicio si ustedes comprendieron el proceso del ejercicio. Correcto, muy bien. Ahora, ¿cuál es la variación? La variación es la siguiente. Simplemente vamos a variar el ángulo. Es decir, de ahora en adelante lo vamos a hacer, pero puede ser hasta aquí, 1 en ángulo de 45. Entonces, ahora... uno en ángulo de 45. 1 en ángulo de 45. ¿Cómo quedaría? De 90 sería. Hay que empezar por imaginarse que es un ángulo de 45 y mantener... Sería un triángulo. Triángulo y 1, 1, rectángulo. 1. Sería... Queda casi una estrella. Está formando de la siguiente manera. Hagamos un poco la cuadrícula para que nos quede un poco mejor. ¿Sí? Lo
que es más fácil hacerlo ahí, Sí. lo hacemos con azul. O sea, tanto mucho. No, eso es. 1:45. Bien, entonces, vamos que partamos de acá, de aquí. Sí. Entonces digo 1, Listo. ángulo de 45. 45. Parte. Correcto. Sí. Derecha. Ángulo de 45 a mi siguiente derecha. Sí, derecha. Eso hacia la derecha. Sí. Y corta. Y Ah, sí, finalmente, está bien. ángulo de 45. Ahí cortaría. Por la mitad. Eso. Ahí. Y entonces esa es la respuesta. Sí. Este ejemplecito. Está en la hoja de Ah, que no lo entiendo. Ya, muy bien. Ok. Bien. Traten de comprenderlo cuando estén en su casa. Porque si lo entienden acá, pero no lo entienden en su casa, les da lo mismo entenderlo aquí o en lugar. Sí. Ok, ocúpense de eso. Este es un elemento claro. Bien. Solo hacia la derecha. ¿Cómo sería entonces 2 y 45? 2:45 sería. 2 y 45. Sería 1, ¿cierto? 2 cuadros hacia... Sí. ¿En diagonal? Sí. 2 cuadros. 1, sí. Más, hazlo fácil. Por aquí lo tienen. Vendido. Son cuatro movimientos. No, Parte de un punto cualquiera y dice hacia arriba 1. oye, pues sí está bien. 1, 2, 1 y 2. Sí. 1, Sí. 1, No, ah, perdón. 1 nomás. Exacto. 1. No, ahí solo. ¿Y ahora qué? 1. Bórrale 1. Ahora 1. Y ahora 2. Ah, sí. No, de 45 hacia arriba. Ahí va bien. Y ahora diagonal hacia arriba. Eso, esa es. Esa es. No subo nada más, entonces Son 4 movimientos. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, y esta es la figura. Bonito el ejercicio. Estaba viendo lo más sencillo. Y finalmente entonces, Ese no es- ¿cómo sería hacer el 45? Para acabar ahí. Sería 1, 2, 1, 2, Ay, no, me quedo, yo no lo puedo hacer cuando lo hago 2, yo sola. 3. Es que es nomás de cuando es rayado, entonces ya se me cocina, lo hace los cuadritos. 1, 2, 1, 2, 3. ¿Qué pasa? Ay, ese ejercicio es increíble, pero realmente permite desarrollar disciplina. Porque uno tiene que mantener los principios que son muy elementales, que son 1, 2, 3, cada vez que pasa de 1 a 2 y 2 a 3, simplemente está girando 45 grados en el mismo sentido. 2. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? ¿Qué son 45 grados? ¿Qué son 45 grados? Ah, no, aquí dice 90. Si en un momento dado se equivoca y hace un ángulo de 90. Entonces, No, y está haciendo los diferentes, o sea, viendo los diferentes. La pregunta sí, correcto. Una cosa es verlo acá y por eso es que todo el mundo pues dibuja acá, pero la pregunta es, ¿usted hace la escuela ya para que se mueva? Si no, no llega viejo con la mente lúcida. Así de sencillo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ah, Ya se arriba. Bien, pasa de uno aquí. 2 minutos No, a veces ya cerrado, a veces no. A veces ya cerrado. y acabamos por 1.
¿Qué quieres hacer de mayor? Ahora con eso. Dijo que hagamos ¿de 4? ¿De 4 o Tres. Ah, quisiéramos 3 de 45. Ahora 2. 3. Ahora. Que contactemos. Ahora tú 2, el ángulo 45, correcto. Muy bien. Ahora 3, ángulo 45, el ángulo 45. Ah, el ángulo de 45 era lo que me olvidaba. Horizontal. Ahora 3. ¿Cómo? ¿Cómo así? Horizontal. Sí, ahí va bien. 1. 3. Ahora uno. Ah, pero 1 Diagonal. No. Uno nomás, 1. Eso, ahí va bien. 2. 2. No. No, ese es de 90. Derecho hacia abajo. 3. No. ¿Cuándo va? Hacia abajo. 2 hacia abajo. Otro. 2 hacia abajo. Ahí. Ah, no. 3 hacia partiendo. Siempre arriba. Ahí, Eso. 3. Pero. Hacia abajo. Pero abajo. Vamos a la siguiente. No, 1, 2, 3, 4. Entonces quítale una. ahí está bien. Está haciendo el de 3. Estás en 1, 3, correcto. Sí, está Bueno, y bien. empiezas 1. El ángulo de 45. Manteniendo el 45. Eso es ángulo de 90. ¿Por qué te estás hablando de ángulo con relación a las rayas? Sí, ese es de 90. Y es de 45. Esta línea guía el papel. Sí, claro. A la derecha. No. A la derecha. A la derecha de esta línea, o sea, Recta. hay 1. Bien, obviamente hay unos específicos hace falta una figurita. Porque es que son. Ok, ya. 1. Es el primero de allá. 2. 4 en el ángulo de 45. 45 grados. 2. Ahora 3. 2. Contemos los 45 grados. Sería 3 para arriba. mantenemos el 45. Ahí no, está bien. Ahora, ¿Sí está de acuerdo? 4. Le dice uno. A mí que me queda muy bien. Uno de arriba, sí, 1. 2. Ahora 2. Ahí aquí de 90. Sí. Eso, sí. Y ahora, Ahora 3. 3. No, hacia arriba. hacia la derecha. Ahora 1. Aquí no porque quedaría 90 grados. Y ahora 1. Ahí esto 90 grados. Aquí queda 1. Siempre es a la derecha. Sí, a la derecha. Siempre a la derecha. No. La derecha es fácil. Sí, círculo. Y izquierda a la derecha. Porque siempre voy a Que ahí ya se sacaba la colina. entonces a ver. Ese es ciencia formal. O muestra una figura abierta o muestra una figura cerrada. Entonces uno tiene que ir hasta donde vea que se va alejando cada vez más, entonces sería abierta, cada vez más de su punto de origen, por lo tanto sería abierta. O tiende a cerrarse, en este caso ella tiende a cerrarse y forma una estrella. Forma una estrella que está ahí en la hoja. Ah, se nos fue el amigo con la hoja. ¿Alguien más tiene una hoja? No, amiga, de una. Y no la tenemos hoy. Muchas gracias. Muy bien. Esa es la idea. La idea es que uno, cuando quiere hacer un ejercicio de disciplina, estos ejercicios son extraordinarios, porque lo obliga a uno a seguir un simple par de órdenes, que es muevo tantos números en un ángulo determinado. Pero cada vez me equivoco y no sé para dónde va esto y no sé para dónde ir. ¿Por qué? Porque no estoy acostumbrado a seguir secuencias continuas, ¿sí? Sino que mi mente divaga y se va por el sentido del placer para aquí,
¿Me entiendes? Y es decir, un momentico, necesito que se vaya para donde yo necesito que se vaya. Es decir, métele un poquitico de disciplina a la mente. Que pasan por su lectura, por favor, son dos lecturas. Listo. Una se llama la enciclopedia de los sentimientos y la otra se llama la aptitud magistral, sacado de uno de los capítulos de Daniel Goleman, Inteligencia Emocional. Es posible que haya Ya sacamos esta careta de los papeles. Entonces, ya tenía un pedazo.